¿Alguna vez te has sentido atrapado en un torbellino de emociones que no puedes controlar? ¿Te gustaría descubrir cómo transformar cada desafío en una oportunidad de crecimiento personal? Imagina por un momento poder enfrentar cualquier dificultad con una calma inquebrantable, sin dejar que el caos del mundo exterior altere tu paz interior. En este viaje que estás a punto de emprender, exploraremos las estrategias más poderosas que te permitirán tomar el control de tus pensamientos, emociones y reacciones, no para evitar las adversidades, sino para dominar la manera en que las enfrentas. Cada capítulo te llevará a descubrir una herramienta práctica, una perspectiva que cambiará por completo tu forma de vivir. Desde aprender a soltar lo que no puedes controlar, hasta usar el humor como una forma de desarme emocional, aquí no solo te hablaré de la teoría del estoicismo, sino de cómo llevarla a la práctica de manera cotidiana. Este no es un camino de evasión ni de negación de las emociones, sino uno de liberación emocional. Aprenderás que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de cómo eliges responder ante ellas. Con cada estrategia, estarás un paso más cerca de liberarte del peso de las reacciones impulsivas, el miedo y el resentimiento, para vivir desde una sabiduría tranquila y una fuerza interna inquebrantable. Te invito a sumergirte en este contenido, no solo para aprender, sino para transformarte. Lo que está por venir es un mapa práctico hacia una vida más consciente, más plena y más alineada con tus valores más profundos. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia tu verdadera libertad? Reconoce que no puedes controlar a los demás. A veces nos pasamos la vida esperando que los demás cambien, que nos traten con respeto, que nos escuchen, que sean justos, que entiendan cómo nos sentimos, y sin darnos cuenta convertimos esas expectativas en el centro de nuestra paz. Pero lo que no solemos admitir, porque duele, es que al vivir así ponemos nuestra estabilidad emocional en manos ajenas. Nos volvemos esclavos de las decisiones, emociones y reacciones de otras personas. Es como si les entregáramos la llave de nuestra calma y les rogáramos que no la usen para destruirnos. ¿Te ha pasado? El estoicismo empieza justo donde comienza la libertad interior, en reconocer que no puedes controlar a los demás. Esta no es una afirmación resignada ni una excusa para justificar la pasividad. Es una de las verdades más liberadoras que un ser humano puede aceptar. No puedes controlar lo que otros piensan, sienten, hacen o dicen, pero sí puedes controlar lo que tú eliges pensar, sentir, hacer y decir. Esa es la gran dicotomía del control que Epicteto enseñaba a sus discípulos hace más de 2000 años, y hoy sigue siendo tan vigente como entonces. Epicteto fue esclavo, literalmente. Su cuerpo pertenecía a otro hombre. No tenía libertad para elegir dónde vivir, ni cómo ganarse el sustento, ni con quién hablar. Era humillado, castigado, sometido. Y sin embargo, dentro de esa aparente impotencia, descubrió una fuerza que ningún amo podía arrebatarle la soberanía sobre su mente. Epicteto entendió que aunque no podía cambiar el mundo externo, sí podía decidir cómo interpretar cada evento, cómo responder, cómo vivir. Su amo podía atarlo, golpearlo o gritarle, pero no podía obligarlo a odiar, ni a temer, ni a perder la dignidad. Y ese es el núcleo del estoicismo. La libertad interior no depende de lo que te pase, sino de cómo decides enfrentarlo. Piensa un momento en cuánta energía has perdido intentando cambiar a los demás. En esa conversación que repetiste 1000 veces en tu cabeza, esperando que la otra persona te entendiera. En esas discusiones donde sentiste que era injusto lo que te decían. En ese enojo que se alargó días, semanas, incluso años, solo porque alguien no reaccionó como esperabas. ¿Y qué lograste? ¿Cambió algo? ¿Volvió la otra persona a disculparse, a actuar como tú necesitabas? La mayoría de las veces no, porque lo único que estaba bajo tu control no era el comportamiento del otro, sino tu reacción ante él. Aceptar esta verdad no te hace débil, te hace sabio, te devuelve el poder que habías entregado sin darte cuenta.
Porque cuando dejas de exigir que el mundo te comprenda y empiezas a gobernar tu propia mente, algo dentro de ti se aquieta. Descubres que no necesitas convencer ni ganar discusiones, ni defender tu punto para estar en paz. Tu serenidad no depende de la aprobación ajena, sino de tu claridad interior. Tal vez alguien te grite hoy, tal vez te critiquen injustamente, tal vez te excluyan, te juzguen, te malinterpreten. Es probable que nada de eso esté en tus manos, pero tu respuesta sí lo está. Puedes reaccionar con rabia, devolver el ataque, caer en la misma dinámica de siempre. O puedes respirar, recordar que esa persona está actuando desde su propia historia, desde su dolor, desde sus sombras. Y tú no necesitas cargar con eso. Porque cuando alguien actúa desde su caos, no tienes que invitar ese caos a vivir en ti. Ahora bien, esto no se logra con solo desearlo. Requiere práctica, conciencia, voluntad. Por eso te propongo un ejercicio muy simple pero profundamente transformador. Toma papel y lápiz y escribe 2 listas. En una anota todo lo que hoy te preocupa, te duele o te enoja. Sé honesto. Escribe nombres, situaciones, frases, recuerdos. Todo eso que hoy ocupa espacio en tu mente. Luego, al lado de cada elemento, pregúntate con franqueza: ¿esto está dentro de mi control o fuera de él? Tal vez descubras que no puedes controlar si tu hijo responde con cariño, o si tu jefe valora tu esfuerzo, o si tu pareja te comprende del todo. Pero sí puedes controlar cómo eliges amar, trabajar, comunicarte, cuidarte. Esa diferencia, por sutil que parezca, es la clave para recuperar tu poder. Muchos de nuestros conflictos nacen no del dolor en sí, sino de resistirnos a aceptar lo que no controlamos. Queremos que el otro cambie porque nos resulta más fácil que mirar hacia adentro. Pero cuando dejamos de luchar contra lo imposible y enfocamos nuestra energía en lo que sí podemos transformar nosotros mismos, ocurre una alquimia silenciosa. El rencor se disuelve, el enojo pierde sentido, la frustración se convierte en comprensión. Imagina que estás en medio de una conversación difícil. Alguien te acusa de algo que no hiciste, te interrumpe, te ridiculiza. Tu cuerpo quiere reaccionar, levantar la voz, justificarte, herir también. Pero justo en ese instante, recuerdas: esto no lo controlo. Lo que sí controlo es mi respuesta. Entonces eliges guardar silencio, no por debilidad, sino por inteligencia emocional, por soberanía interior, porque sabes que esa persona está atrapada en su propia tormenta y tú no necesitas mojarte. Eso no significa permitir abusos ni callar injusticias. Significa actuar desde la calma, no desde la reactividad. Significa dejar de entregarle al otro el poder de arrastrarte a su nivel. Porque cada vez que reaccionas con rabia ante alguien que te hiere, estás permitiendo que controle tu estado interno. Y ese poder es demasiado valioso como para regalarlo. Los estoicos llamaban a esto ataraxia, la imperturbabilidad del alma. Un estado de firmeza interior tan profundo que ni las ofensas, ni las injusticias, ni las tragedias logran quebrarlo. No porque no duelan, sino porque ya no definen tu reacción, ya no deciden tu curso. Tú decides, tú gobiernas. Esta estrategia, la dicotomía del control, no es mágica ni inmediata. Es un entrenamiento diario. Como fortalecer un músculo que durante años estuvo atrofiado por el hábito de reaccionar. Pero cada vez que eliges no controlar al otro y te enfocas en gobernarte a ti mismo, estás practicando la libertad real, no la que depende de circunstancias externas, sino la que nace del alma. Epicteto decía: no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y esa opinión, esa interpretación es tuya. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Así que la próxima vez que alguien te hiera, no preguntes: ¿por qué me hizo esto? Pregúntate: ¿qué elijo hacer yo con esto? Porque ahí, y solo ahí, comienza tu verdadera transformación. ¿Estás dispuesto a dejar de querer cambiar al mundo y empezar a gobernarte a ti mismo? Si la respuesta es sí, entonces ya has dado el primer paso hacia una paz que no depende de nadie.
Y te aseguro que esa paz, una vez que la pruebas, se vuelve adictiva. Porque vivir desde la serenidad no es resignarse, es elegir conscientemente dejar de sufrir por lo que no puedes controlar y empezar a florecer desde donde sí puedes influir en ti. Y esa elección, querido lector, solo tú puedes hacerla. No tomes nada de manera personal. Hay un momento silencioso pero profundamente transformador en el que decides que lo que los demás hacen no te define. Es un punto de inflexión en tu vida emocional. Antes de llegar ahí, lo habitual es sentirnos sacudidos, incluso heridos, por cualquier gesto de rechazo, crítica o indiferencia. Si alguien te habla con dureza, lo sientes como una agresión directa. Si alguien no te incluye, te preguntas qué hiciste mal. Si alguien te desprecia o te ignora, concluyes que no vales lo suficiente. Pero, ¿y si te dijera que casi nada de eso tiene que ver contigo? Una de las enseñanzas más finas y poderosas del estoicismo es esta: lo que los demás hacen dice más sobre ellos que sobre ti. Puede sonar simple, incluso evidente, pero integrarla realmente en tu interior, vivirla en lo cotidiano, exige un cambio profundo en tu manera de ver el mundo y de verte a ti mismo. Porque cuando dejas de tomar las cosas como algo personal, te liberas. Literalmente. Te liberas del peso de cargar con culpas que no son tuyas, de buscar aprobación constante, de asumir responsabilidades emocionales que no te corresponden. A menudo reaccionamos como si fuéramos el centro de todas las intenciones ajenas. Si alguien está de mal humor y nos habla mal, lo tomamos como una falta de respeto personal. Si un amigo no responde a nuestros mensajes, pensamos que nos está ignorando a propósito. Si un compañero de trabajo nos contradice en una reunión, lo sentimos como una humillación pública. Y sin darnos cuenta caemos en una trampa, interpretamos el mundo a través del filtro del ego. Un ego que se siente constantemente observado, juzgado, atacado. Pero ese filtro es engañoso. Nos hace sufrir innecesariamente. Porque en la mayoría de los casos, las acciones de los demás no tienen nada que ver con nosotros. Cada ser humano actúa desde su historia, sus heridas, sus miedos, sus creencias, sus frustraciones. A veces el otro grita porque está desesperado consigo mismo. A veces hiere porque ha sido herido. A veces desprecia porque no sabe amar. Y tú estás ahí justo delante recibiendo esa carga que no te pertenece como si fuera tuya. Pero no lo es. Imagina por un instante que eres un espejo, uno limpio, transparente. Y alguien se coloca frente a ti lleno de rabia y empieza a gritarte. Ese grito, esa energía, esa distorsión, todo lo que el otro proyecta se refleja en tu superficie. Pero tú, como espejo, tienes el poder de decidir si lo reflejas fielmente o si dejas que la imagen se disuelva en tu calma. No eres responsable de lo que el otro muestra, solo de lo que tú decides sostener. No tienes que absorberlo, no tienes que hacerlo tuyo, porque no lo es. Tomarse todo de manera personal es como vivir con la piel expuesta sin protección, bajo un sol que no perdona. Cada palabra duele, cada gesto pesa, cada silencio arde. Pero cuando fortaleces tu interior, cuando cultivas la claridad de saber quién eres y lo que vales, dejas de necesitar la validación ajena. Ya no te afecta tanto lo que digan o dejen de decir porque tú estás en paz contigo. Hay una historia poco conocida pero reveladora que ilustra esta enseñanza con una fuerza extraordinaria. Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos, fue tutor y consejero del emperador Nerón. Al principio la relación fue respetuosa, pero con el tiempo el carácter oscuro y caprichoso de Nerón comenzó a emerger. Séneca, con su temple sereno y su sabiduría, intentó guiarlo. Sin embargo, la megalomanía del joven emperador lo volvió impredecible y cruel. Comenzó a desconfiar de todos, incluso de su propio maestro. Un día Nerón le envió un mensajero a Séneca con una acusación velada, una amenaza disfrazada de cortesía. El mensaje era claro: su tiempo en la corte había terminado y su vida pendía de un hilo. La mayoría de las personas en su lugar habría respondido con desesperación, ira o súplica, pero Séneca no reaccionó con rabia. Tampoco se humilló.
ni intentó convencer a Nerón de su inocencia. En cambio, se retiró en silencio, escribió cartas filosóficas y se preparó para morir con dignidad, sin odio ni resentimiento. ¿Por qué no se defendió con vehemencia? Porque entendía que la paranoia de Nerón no tenía que ver con él, sino con la corrupción interna del propio Nerón. Porque había aprendido a no tomarse el veneno ajeno como alimento propio. Y cuando finalmente se le ordenó quitarse la vida, lo hizo con una calma que desconcertó incluso a sus verdugos. No porque no le doliera, sino porque no dejó que el miedo o el odio contaminaran su alma. Esa es la fuerza de quien no se toma nada como algo personal. Ahora bien, no se trata de volverse indiferente o frío. No se trata de que todo te dé igual. Se trata de discernir con sabiduría cuando una acción realmente requiere tu atención y cuando solo es un reflejo del otro. No todo comentario merece una respuesta. No toda crítica requiere una explicación. No toda actitud hostil debe ser interpretada como un ataque. A veces, simplemente el otro está librando una batalla interna que no tiene nada que ver contigo. Y aquí entra otra clave: la empatía sin absorción. Puedes comprender el dolor del otro sin cargarlo. Puedes acompañar su confusión sin convertirla en tuya. Puedes mirar su sombra sin dejar que oscurezca tu luz. Esta forma de compasión madura te permite seguir siendo tú mismo, estable, presente, sin diluirte en las emociones ajenas. Te propongo ahora una pequeña práctica reflexiva. Piensa en alguien que últimamente te haya hecho sentir mal. Alguien cuya actitud te lastimó, te molestó o te confundió. Cierra los ojos por un instante y recuerda la escena. Luego pregúntate con honestidad: ¿esto fue realmente sobre mí o sobre lo que esa persona está atravesando? Tal vez fue su inseguridad, su cansancio, su frustración. Tal vez tú solo estabas ahí cerca cuando explotó. Si llegas a esa conclusión, si logras verlo sin ego, sentirás algo curioso alivio. No porque apruebes su conducta, sino porque ya no necesitas cargarla. La mayoría de las personas reacciona desde el miedo. Miedo a no ser suficiente, a perder el control, a ser herido primero. Y en ese estado de defensa constante, lastiman sin querer. Proyectan su mundo interno sobre los demás como si fuera un espejo sucio, roto, que distorsiona todo. Pero tú puedes decidir no reflejar esa distorsión. Puedes ser el espejo que refleja con compasión pero sin absorber. Recuerda, la forma en que los demás te tratan no define tu valor. Solo revela el lugar emocional desde el cual ellos están actuando. Y ese lugar, en la mayoría de los casos, está herido, confundido, atrapado. No lo tomes como una medida de tu identidad. Vivir sin tomar nada como algo personal no significa aislarse, sino liberar tu alma de la cárcel emocional que supone necesitar constantemente la validación de los demás. Es confiar en tu centro, en tu esencia, en tu capacidad de mantener la calma, incluso cuando afuera haya tormenta. Es recordar que el respeto más importante no es el que te dan, sino el que tú te das al no permitir que cualquier palabra ajena sacuda tu integridad. Quizás no puedas evitar que alguien hable mal de ti, pero puedes evitar que eso te quite el sueño. Quizás no puedas controlar las opiniones ajenas, pero puedes decidir que no definan tu vida. Quizás no puedas borrar las palabras hirientes, pero sí puedes elegir no repetirlas dentro de ti una y otra vez, como si fueran verdad. El poder está en ti, no en cambiar lo que los demás hacen, sino en cambiar lo que tú decides hacer con eso. Cuando dejas de tomarte las cosas como algo personal, das un paso inmenso hacia la libertad interior. Dejas de vivir en función del juicio ajeno y comienzas a vivir en función de tu paz. Y esa paz, créeme, no tiene precio. Ahora que lo sabes, ¿qué elegirás la próxima vez que alguien te hiera con sus palabras o sus actos? ¿Vas a reaccionar desde el ego herido o desde la serenidad del que sabe que no todo lo que llega merece ser guardado? Respira, observa y recuerda: no es tuyo, no lo cargues. Cuestiona la utilidad de tu enojo. Hay emociones que, por más intensas que sean, no construyen nada. El enojo es una de ellas.
Nos hace sentir poderosos, nos acelera el corazón, nos empuja a alzar la voz, a reclamar, a imponernos. Por un instante, nos da la ilusión de fuerza, pero ¿es eso una ilusión? Porque la mayoría de las veces, el enojo no cambia lo que lo provocó, no corrige al otro, no soluciona el conflicto, solo nos desgasta por dentro, nos quita claridad y nos deja en un estado de agitación que con el tiempo termina pasándonos factura. ¿Te has preguntado alguna vez si tu enojo realmente te ha servido? Es natural enojarse. Somos humanos. Pero el estoicismo no pretende que anulemos nuestras emociones, sino que las cuestionemos, que no las dejemos actuar como amos de nuestra conducta. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores filósofos de la historia, escribió en su diario personal algo que atraviesa los siglos con la misma fuerza con la que fue pensado. La mejor venganza es no ser como tu agresor. Esa frase dicha por quien tenía el poder absoluto sobre millones de vidas, nos habla de una verdad profunda. El enojo no es signo de control, sino de reacción. No es una victoria, sino una pérdida de gobierno sobre uno mismo. Cuando alguien te provoca, lo más fácil es caer en el juego. Responder con ironía, con gritos, con sarcasmo. Defenderte con las mismas armas que te atacan. Pero en ese momento, aunque parezca que estás tomando el control, en realidad lo estás perdiendo. Estás dejando que otro determine tu estado interior, que sus palabras dicten tu emoción, que su actitud condicione tu conducta. Eso, aunque sea habitual, no es poder, es dependencia emocional. Imagínate esta escena: estás en una conversación que comienza de forma neutral. Hablas con alguien que por alguna razón ya viene cargado. No tarda en lanzarte un comentario hiriente, una frase con doble sentido, una acusación velada. Sientes el calor subirte por la cara. Esa sensación conocida, ese ardor interno que anuncia que estás a punto de estallar. Todo en ti quiere responder, devolver la ofensa, aclarar con dureza, defenderte. Pero algo se detiene. Una pregunta surge suave pero firme. ¿Esto realmente vale mi paz? En la mayoría de los casos la respuesta es no, porque esa persona no está buscando una conversación, está buscando una reacción. Tal vez porque quiere confirmar su propia visión negativa del mundo, tal vez porque necesita descargar su frustración, tal vez porque ni siquiera se da cuenta del daño que causa. Pero eso no es tu responsabilidad. Lo que sí está en tus manos es decidir si vas a entrar en su juego o no. Y aquí es donde el estoicismo ofrece una perspectiva poderosa. El enojo no es inevitable, es una opción, no aparece de la nada. Nace de una interpretación, de una expectativa rota, de una necesidad no satisfecha. Y como toda opción puedes revisarla. Puedes preguntarte, ¿me sirve este enojo? ¿Qué gano con él? ¿Resuelve algo? Haz este ejercicio. Tómate unos minutos en un espacio tranquilo. Abre una libreta, una hoja en blanco y escribe la última vez que te enojaste. Describe la situación con detalle. ¿Quién estaba involucrado? ¿Qué fue lo que te hizo reaccionar? ¿Qué pensaste en ese momento? Luego escribe lo siguiente con total sinceridad. ¿Qué logré con mi enojo? ¿Se resolvió el conflicto? ¿Me sentí mejor después? ¿O terminó siendo una carga más que arrastré? Esta práctica de journaling, escribir para conocerte, es una herramienta estoica de autogobierno. Porque cuando observas con distancia tus emociones, dejas de ser esclavo de ellas. Te das cuenta de patrones, de heridas abiertas que se repiten, de la forma en que a veces usas el enojo como escudo, como defensa, como reacción automática. Pero también descubres algo más profundo, que puedes elegir otra forma de responder. No se trata de reprimirte, de callar lo que sientes, de hacer como si nada te afectara. Se trata de transformar esa energía, de canalizarla hacia algo que sí construya, de convertirla en claridad, en límites sanos, en decisiones firmes pero no impulsivas. Porque cuando reaccionas desde el enojo, muchas veces dices lo que no querías decir, rompes puentes que no querías romper.
Tomas decisiones que después lamentas. El enojo sin conciencia puede ser una explosión, pero también una ruina. Imagina en cambio que ese mismo enojo, esa misma emoción intensa, la usas como señal de alerta, como un recordatorio de que algo en ti está siendo tocado, que hay una expectativa que no se cumplió, una herida, que se activó una necesidad que no fue escuchada. Si logras verlo así, ya no necesitas reaccionar. Puedes pausar, respirar, elegir, y eso es lo que te devuelve el poder. Hay quienes confunden el enojo con la fuerza. Creen que si no se enojan los pasarán por encima, que si no reaccionan quedarán como débiles. Pero es exactamente al revés. La verdadera fortaleza está en quien domina su reacción, no en quien grita más fuerte. Está en quien sabe decir no con calma, en quien pone límites con serenidad, en quien puede mirar al otro con firmeza sin ceder a la agresividad. Los estoicos entrenaban esta habilidad cada día. No esperaban que llegara el conflicto para ver si podían controlarse. Se preparaban antes. Visualizaban posibles desafíos. Se decían a sí mismos: hoy me encontraré con personas irritables, injustas, egocéntricas. No porque el mundo sea malo, sino porque así es la naturaleza humana. Y esa anticipación no los volvía cínicos, los volvía resilientes. Porque cuando ya no te sorprende la imperfección ajena, estás más preparado para responder con sabiduría. Podemos aplicar lo mismo, no con resignación, sino con aceptación consciente. Saber que el mundo no siempre será como queremos, que habrá malentendidos, gestos duros, palabras que duelen, pero que nada de eso tiene que arrastrarnos al descontrol, que podemos mantener nuestra paz sin negar lo que sentimos. Te propongo una frase clave para los momentos en que sientas que el enojo comienza a tomar el control. Escríbela en un lugar visible, repítela mentalmente cuando lo necesites. Mi paz vale más que esta reacción. Porque es cierto, tu calma interior no tiene precio, y no deberías perderla por personas que ni siquiera son capaces de cuidar la suya. A veces lo que más nos cuesta no es contener el enojo, sino aceptar que no siempre obtendremos la respuesta que esperábamos, que no siempre el otro se disculpará, que no siempre habrá justicia. Pero ahí, justamente, ahí es donde se mide tu fortaleza. Puedes elegir la paz incluso cuando el otro no la ofrece. Puedes quedarte contigo aunque el otro se aleje. El enojo nos hace creer que necesitamos que el mundo se corrija para estar bien. Pero el estoicismo nos recuerda que es mucho más sabio corregir la propia percepción, no para justificar lo injustificable, sino para no dejar que lo injusto se instale en ti. No para aceptar todo, sino para no permitir que lo inaceptable te arrastre. La próxima vez que sientas ese fuego del enojo, no lo apagues a la fuerza. Obsérvalo. Pregúntate de dónde viene, qué quiere proteger, qué cree estar perdiendo. Y sobre todo pregúntate, ¿vale la pena? Si la respuesta es sí, que tu reacción sea proporcional, consciente, medida. Pero si la respuesta es no, y muchas veces lo será, suéltalo, deja que pase, como pasa una tormenta, como se disuelve el humo, porque en el fondo el enojo que no sirve no es más que eso, humo. Y tú no eres humo, eres tierra firme. Y puedes volver a ella cuando quieras. Solo tienes que elegirlo. Aprende a hacer pausas antes de reaccionar. En el mundo interior de una persona que ha aprendido a gobernarse, hay un gesto invisible pero decisivo: la pausa. Ese instante breve, silencioso, apenas perceptible, donde la emoción surge, pero no se desborda. Donde el impulso está por explotar, pero se detiene. Donde algo dentro de ti recuerda que no estás obligado a reaccionar de inmediato. En esa pausa hay poder, un poder real, profundo, que no necesita imponerse ni gritar, porque nace de la conciencia, no del impulso. La mayoría de nosotros ha aprendido a vivir en modo automático. Nos dicen algo que nos incomoda y respondemos sin pensar. Nos contradicen y saltamos a defendernos. Sentimos una emoción fuerte y dejamos que esa emoción dirija nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras decisiones. Vivimos como si no hubiera espacio entre lo que ocurre fuera
y lo que sentimos dentro, como si reaccionar fuera una obligación inmediata, pero no lo es. El estoicismo nos enseña que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside tu libertad, la libertad de elegir cómo responder. No siempre puedes evitar que algo te moleste, pero siempre puedes decidir qué hacer con eso que sientes. Ahí está la diferencia entre una vida gobernada por el mundo externo y una vida guiada desde el centro interior. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones que la mente adaptada a la razón es impenetrable por el insulto. Esa mente razonable no es fría ni insensible, sino templada. Es la mente que sabe respirar antes de hablar, que sabe que no todo merece una respuesta inmediata, que entiende que muchas veces el mayor acto de fortaleza es no dejarse arrastrar. Hacer una pausa no significa reprimir lo que sientes. Significa crear el espacio suficiente para comprenderlo antes de actuar. Esa pausa es como una habitación donde puedes entrar, cerrar la puerta y preguntarte, ¿qué está ocurriendo dentro de mí? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer con esto? Ahí, en ese silencio interno, comienza la transformación. Una herramienta simple y efectiva para entrenar esta habilidad es lo que llamaremos la técnica de los 5 segundos estoicos. No requiere preparación ni espacio físico ni ningún objeto. Solo requiere de ti y de tu atención. Consiste en esto: ante cualquier provocación, antes de responder, cuenta lentamente hasta 5. Pero no lo hagas por rutina. Usa cada segundo como un peldaño hacia tu centro. Así. Primer segundo. Respira. Siente cómo el aire entra. Estás vivo. Estás aquí. Nada es urgente. Segundo segundo. Reconoce la emoción. Ponle nombre. Estoy sintiendo enojo, frustración, tristeza. Solo obsérvala, no la juzgues. Tercer segundo. Recuerda que no tienes que reaccionar. No estás obligado. Tienes el derecho de elegir. Cuarto segundo. Pregúntate, ¿esto merece realmente una respuesta? ¿O puedo dejarlo pasar? Quinto segundo. Decide desde tu centro, no desde tu impulso. Lo hermoso de esta técnica es que con la práctica esos 5 segundos se vuelven una eternidad interior. Un espacio sagrado donde no actúas por reflejo, sino por sabiduría. A medida que repites este proceso, tu mente aprende a no vivir en alerta constante. Comienza a confiar en ti. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a convertirte en esa clase de persona que cuando habla lo hace con peso, que cuando responde lo hace desde la templanza, que cuando se calla también está diciendo algo. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? Imagina un escenario cotidiano. Estás en casa cansado y alguien te lanza una frase injusta. Te acusa de algo que no hiciste o te habla con un tono hiriente. Tu cuerpo reacciona antes que tú. Sientes cómo se tensan tus músculos, cómo se acelera tu pulso. Todo en ti quiere contraatacar. Pero justo ahí te recuerdas pausa. Y entonces respiras. A partir de ese instante ocurre un diálogo interno. Uno que no siempre es fácil, pero que marca la diferencia. Podría sonar así. Me duele lo que acaba de decir. Lo sé. Pero recuerda, no tienes que responder ahora. Pero si no digo nada, pensará que tiene razón. ¿Y qué prefieres? ¿Demostrar que tienes razón o conservar tu paz? Quiero defenderme, pero también quiero estar en calma. Entonces responde con claridad, no con rabia. O espera y habla después cuando estés más firme. Este tipo de diálogo no es debilidad. Es una forma de inteligencia emocional avanzada. Una conversación contigo mismo que con el tiempo se vuelve natural. Y cuanto más la practicas, más fuerte te vuelves. No porque nunca sientas enojo, sino porque ya no te gobierna. Es curioso cómo hemos aprendido a asociar la rapidez con eficacia. Vivimos en una cultura donde reaccionar rápido es visto como sinónimo de estar preparado. Pero en el terreno emocional, lo rápido suele ser lo más torpe. Lo impulsivo rara vez es lo más sabio. En cambio, lo que se toma su tiempo, lo que se detiene a mirar antes de actuar, lo que se permite comprender antes de juzgar, tiene una fuerza distinta. Una fuerza que no necesita imponerse porque ya está en paz.
Hacer pausas también nos permite reconocer que muchas veces lo que sentimos no tiene tanto que ver con el presente, sino con heridas pasadas. A veces reaccionamos con más intensidad de la necesaria, porque algo nos recordó una situación vieja no resuelta. Y si respondemos sin pensar, solo estamos repitiendo el pasado, no construyendo el presente. La pausa rompe ese ciclo, te da perspectiva, te devuelve el ahora. Si alguna vez te has arrepentido de algo que dijiste en un momento de ira, sabes de lo que hablo. Esas palabras que una vez dichas ya no pueden retirarse. Esa mirada que lanzaste, ese portazo, ese mensaje escrito con rabia. Todo eso en realidad pudo haberse evitado si hubieras tenido solo unos segundos más de conciencia. Por eso hacer una pausa no es una estrategia menor. Es una forma de proteger tu mundo, de honrar tus relaciones, de cuidar tu dignidad. Los estoicos no eran hombres duros sin emociones. Eran personas que en medio del caos se entrenaban para no convertirse en parte del caos, que aprendían a responder desde la virtud, no desde el instinto, que sabían que quien domina su lengua domina su destino. Y esa sabiduría no pertenece solo al pasado. Puedes hacerla tuya. Puedes convertirte en alguien que en medio de una conversación tensa elige el silencio no por cobardía, sino por templanza, que respira antes de hablar, que responde cuando ya ha comprendido, porque al final no se trata de evitar todo conflicto, se trata de no vivir dominado por ellos, de poder mirar una situación desafiante y decir, puedo responder pero no ahora. Primero necesito claridad. Eso es madurez. Eso es poder interior. Y cuando vives así, algo hermoso ocurre. Las personas comienzan a confiar más en ti, porque notan que no eres volátil, que no respondes con agresividad, que tu presencia calma en vez de agitar. Y sobre todo tú comienzas a confiar más en ti mismo, porque sabes que puedes sostenerte incluso cuando todo alrededor parece empujarte a explotar. Así que la próxima vez que la emoción suba, no corras a responder. Detente, respira, cuenta 5 segundos estoicos y elige, no porque no sientas, sino porque has aprendido a gobernar lo que sientes. Y eso, en un mundo donde todos reaccionan sin pensar, te convierte en un verdadero sabio. Recuerda que todo es pasajero. Hay un pensamiento, una semilla sutil que, si la cultivas a conciencia, puede transformar por completo la forma en la que atraviesas el dolor, la frustración y la rabia. Esto también pasará. No hay frase más sencilla ni más poderosa. Dentro de ella vive una de las verdades más profundas del estoicismo y de la existencia misma: la impermanencia. Nada permanece, ni la alegría ni el sufrimiento, ni el éxito ni el fracaso. Todo está en movimiento, todo cambia, todo en algún momento termina. Cuando estamos atrapados en medio de una tormenta emocional, sentimos como si ese malestar fuera eterno, como si no hubiera horizonte más allá de la incomodidad que nos envuelve. El enojo se apodera de nosotros y parece que no se irá nunca. La decepción nos pesa como si fuera parte de nuestro cuerpo. Pero el tiempo, silencioso, constante, imparcial, se encarga de mostrarnos que eso que parecía definitivo en realidad era solo una etapa, un estado, un momento. Marco Aurelio. El emperador filósofo lo entendía con una claridad admirable. Durante su reinado, Roma fue azotada por una de las peores pandemias de su tiempo, la peste antonina. Murieron miles. La economía se derrumbó. La incertidumbre se volvió la atmósfera cotidiana. Y sin embargo, en medio del caos, Marco Aurelio escribió: todo lo que ves cambiará. Nada dura eternamente. Recuerda cuántos han sido olvidados. No lo dijo con frialdad, sino con lucidez. Sabía que incluso las tragedias más dolorosas no eran permanentes, que la vida incluso en su forma más dura sigue fluyendo. Imagínalo, un emperador que mientras enterraba a amigos combatía el miedo del pueblo y sostenía un imperio tambaleante, encontraba tiempo para meditar sobre la fugacidad de todo. No para evadir la realidad, sino para no dejarse aplastar por ella,
para mantener la mente clara cuando todo alrededor estaba lleno de sombra. Su grandeza no estuvo solo en liderar un imperio, sino en liderarse a sí mismo, en no permitir que el dolor de lo pasajero lo destruyera, porque entendía que nada dura para siempre, ni el dolor, ni él mismo. Cuando adoptas esa perspectiva, algo dentro de ti se suelta, no porque ignores el sufrimiento, sino porque dejas de pelear contra su presencia. Lo reconoces como parte del camino. Sabes que no vino para quedarse, sino para pasar, como una estación más del año, como una ola que rompe y luego se retira. Esa aceptación no es resignación, es sabiduría. Te permite vivir el momento sin quedarte atrapado en él. Y si todo pasa, también pasa el enojo, también pasa el resentimiento, también se disuelven las heridas que hoy parecen tan profundas. Quizás no de inmediato, quizás no como te gustaría, pero se van, porque el alma también tiene su forma de cicatrizar aunque lo haga en silencio. Ahora bien, ¿cómo recordarlo en el momento justo? ¿Cómo conectar con esta verdad cuando estás dentro de la emoción y no logras salir de ella? Para eso quiero proponerte una breve meditación guiada. Una práctica sencilla pero poderosa que puedes hacer cada vez que sientas que una emoción fuerte quiere tomar el control. Meditación escrita. Soltar lo que duele. Busca un lugar tranquilo. Siéntate con la espalda recta pero sin tensión. Cierra los ojos suavemente. Inhala profundo y exhala lento. Una vez más, inhala y exhala. Deja que tu cuerpo comience a soltarse sin apuro, sin juicio. Ahora lleva tu atención a eso que te duele. Esa emoción, ese recuerdo, esa conversación que aún te perturba. No la rechaces. Obsérvala. Ponle un nombre si puedes. Tal vez sea enojo, tristeza, decepción. Tal vez sea miedo. Solo mírala como si estuviera frente a ti, sin luchar. Pregúntate en silencio, ¿desde cuándo llevo esto dentro? Tal vez sea reciente. Tal vez lo arrastras desde hace mucho. Sea lo que sea, está bien. No necesitas cambiar nada. Solo estar presente. Ahora imagina esa emoción como una nube. Está ahí flotando cerca de ti. Tiene forma, color, densidad. Puedes verla con claridad. Pero también sabes que las nubes no se quedan para siempre. Cambian. Se deshacen. Siguen su curso. Dile en silencio, gracias por mostrarme lo que sentía, pero ya no necesito retenerte. Y mientras lo haces, imagina esa nube alejándose lentamente, muy despacio. No se va porque tú la empujes, sino porque tú ya no la sujetas. Vuelve a respirar. Inhala y exhala. Y repite mentalmente con suavidad, pero con firmeza, esto también pasará. Una vez más, esto también pasará. Permite que esa frase se ancle dentro de ti como una semilla que no se ve pero empieza a germinar. Cuando estés listo, abre los ojos lentamente. Observa cómo te sientes. Tal vez nada cambió por fuera, pero si algo dentro de ti se calmó, aunque sea un poco, ya diste un paso. Esta práctica no es mágica. No borra lo que ocurrió, ni elimina el dolor de golpe. Pero te recuerda que no estás atrapado, que no eres lo que sientes, que cada emoción, por más intensa que sea, tiene un ciclo. Y cuando aceptas ese ciclo sin resistencia, comienzas a vivir con más ligereza. La impermanencia no solo se aplica al dolor, también a lo bueno. Por eso los estoicos nos invitan a valorar con profundidad lo que hoy tenemos, porque sabemos que no será eterno. El amor, la salud, la calma, incluso la vida misma. Nada es seguro. Y justo por eso todo se vuelve más valioso. No para vivir con miedo, sino con gratitud. No para aferrarnos, sino para amar con más presencia. Cuando entiendes que todo es pasajero, dejas de sostener con fuerza lo que debe irse. Dejas de luchar contra lo inevitable y empiezas a confiar en que después de la tormenta vendrá la calma, que después del enojo puede llegar la comprensión, que incluso el corazón herido puede volver a latir con esperanza. Marco Aurelio, en medio de una de las crisis más devastadoras de su imperio, escribió también:
Todo lo que sucede sucede como debe suceder. No lo hizo desde la resignación, sino desde la aceptación activa. Esa que no se rinde pero tampoco se resiste. Esa que entiende que muchas veces la vida nos lleva por caminos que no esperábamos, para enseñarnos lo que no habríamos aprendido de otro modo. Quizás hoy estés en uno de esos momentos. Quizás algo en ti duela, algo que no entiendes o que no sabes cómo resolver. Si es así, hazte un favor, no lo aprietes más. No lo alimentes con pensamientos repetidos. No lo conviertas en identidad. Solo míralo, acompáñalo. Y recuérdate con compasión, esto también pasará. Porque pasará. Siempre pasa. Incluso lo que parecía eterno. Incluso lo que parecía insoportable. La vida sigue, tú sigues. Y en algún punto, sin saber cómo, sentirás que esa carga que tanto pesaba ya no está, que la llevaste hasta donde fue necesario y luego la soltaste, como suelta el árbol las hojas en otoño, no por debilidad, sino porque es el momento. La impermanencia es un regalo. Nos duele al principio porque quisiéramos que lo bueno durara para siempre, pero también es lo que nos salva, porque lo malo, lo que duele, lo que quiebra, tampoco dura para siempre. Y cuando haces de esta verdad una compañía constante, no hay emoción que te derribe del todo. Podrás llorar, enojarte, sentirte perdido, pero sabrás en el fondo que es solo una fase, una estación más, y que tú no eres esa emoción. Eres quien la atraviesa y sigues caminando, siempre. Aunque no lo notes, aunque sea lento, sigues. Así que la próxima vez que la vida te golpee, no respondas con desesperación. Respira, recuerda, y di en voz baja, casi como un mantra sagrado: esto también pasará. Porque sí, pasará. Y cuando lo haga habrás crecido, habrás aprendido, y estarás más cerca de esa paz que no depende de lo que pasa, sino de cómo eliges vivirlo. Enfócate en tus valores, no en tu ego. Hay una diferencia sutil pero decisiva entre reaccionar y responder, entre moverse por impulso y actuar por principios. Esa diferencia, aunque no siempre se ve desde fuera, se siente con claridad por dentro. Reaccionar es dejar que lo externo determine tu conducta. Actuar por principios es recordarte quién eres incluso en medio del caos. Y en ese espacio interno donde se define tu respuesta, se juega algo esencial: la elección entre el ego herido y la integridad firme. Muchos de los enojos cotidianos no nacen de grandes injusticias, sino de heridas pequeñas al orgullo. Una mirada que no llegó, una opinión que no se respetó, una respuesta seca, una contradicción, una falta de reconocimiento. No es que esos gestos no tengan importancia, es que muchas veces lo que más nos duele no es el hecho en sí, sino la manera en que lo interpreta nuestro ego. Ese juez interno que exige ser validado, que necesita tener razón, que no tolera sentirse vulnerable. Y es precisamente en esos momentos donde conviene hacerse una pregunta esencial: ¿estoy actuando desde mi orgullo o desde mi integridad? La respuesta puede cambiarlo todo, porque el orgullo te pide que respondas rápido, que demuestres que ganes. La integridad, en cambio, te invita a pausar, a recordar tus valores, a actuar sin traicionarte. El orgullo quiere dejar huella afuera. La integridad quiere sostenerte por dentro. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que se siente en el momento, sino en tener la claridad para actuar según lo que es correcto, incluso cuando es incómodo. Y eso exige madurez, exige conocerte, exige preguntarte constantemente no qué te apetece hacer, sino qué tipo de persona quieres ser. Porque cuando tienes claro ese norte, los desafíos no desaparecen, pero ya no te confunden tanto, ya no te sacan del eje con la misma facilidad. Piensa por un momento en la última vez que te sentiste provocado. Quizás alguien te contradijo delante de otros, o te hizo una crítica injusta, o simplemente te habló con un tono arrogante. Tu primer impulso, casi seguro, fue defenderte, reaccionar, mostrar que no eras débil, que no se metieran contigo. Y tal vez lo hiciste,
Tal vez te sentiste bien unos segundos, pero después quedó ese sabor amargo, esa incomodidad sutil, porque sabías que no actuaste desde tu mejor versión, sino desde una parte herida que solo buscaba protegerse. Eso es lo que hace el ego: protege, pero no construye. Defiende, pero no libera. Y lo hace a costa de tu paz, de tu conexión interior. Por eso los estoicos proponían vivir según los valores, no según las emociones. Porque los valores no cambian con el humor del día. Son principios firmes constantes que te sostienen cuando todo alrededor se vuelve inestable. Son como un faro: no te empujan, pero te guían. Marco Aurelio decía: no dejes que tu mente se convierta en la propiedad de otros. Una frase breve pero inmensa. Porque si vives esperando el reconocimiento ajeno, tu autoestima siempre dependerá de factores que no controlas. Si tu tranquilidad depende de que los demás estén de acuerdo contigo, vivirás en constante tensión. Pero si actúas desde lo que sabes que es correcto, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre, entonces ya has ganado, porque has sido fiel a ti. Eso no significa ser rígido ni inflexible. Significa tener un centro, un conjunto de principios que te definen y que te permiten decidir en cada situación cuál es la mejor forma de actuar. Tal vez en un conflicto te conviene hablar con firmeza. Tal vez lo sabio es callar. Tal vez debas retirarte. Tal vez sostener el diálogo. La respuesta no está en un manual, sino en tu interior. En esos valores que has elegido cultivar. Para ayudarte a conectar con ellos te propongo un ejercicio práctico íntimo poderoso. Se trata de redactar tu propio código de valores estoico. No una lista teórica ni una colección de frases bonitas, sino un conjunto de principios que te representen, que sirvan como guía en los momentos difíciles, que te recuerden quién eres cuando el mundo te empuje a olvidarlo. Busca un lugar tranquilo. Toma papel y lápiz, sí, mejor si es a mano. Y responde a estas preguntas con calma, con honestidad. 1. ¿Qué cualidades admiro profundamente en otros? Piensa en personas reales, figuras históricas, personajes que te inspiran. 2. ¿Cómo quiero que me recuerden quienes han convivido conmigo? 3. ¿Qué actitudes me hacen sentir paz cuando las practico aunque nadie las vea? 4. ¿Qué tipo de reacciones suelo lamentar después de un conflicto? ¿Qué valores no estoy dispuesto a negociar, pase lo que pase? Una vez respondidas, revisa tus palabras y extrae de ahí los valores clave. Tal vez descubras que lo tuyo es la honestidad o la paciencia, o la responsabilidad o la justicia o la templanza. Escríbelos como afirmaciones. Por ejemplo, valoro la claridad antes que el juicio. Prefiero la integridad a la necesidad de tener razón. Mi calma es más importante que cualquier impulso. No permitiré que el comportamiento de otros dicte mi forma de ser. Soy dueño de mi respuesta, no de la reacción ajena. Ese será tu código, tu hoja de ruta. No necesitas mostrárselo a nadie. Basta con que tú lo recuerdes. Puedes tenerlo cerca en tu cartera, en tu mesita de noche, en el fondo de tu diario personal. Y sobre todo, úsalo. Cuando sientas que vas a explotar, que tu orgullo pide a gritos defenderse, vuelve a tu código, lee tus frases, respira y decide: ¿voy a actuar desde el ruido o desde lo que me sostiene? Con el tiempo, este pequeño acto repetido se convierte en hábito. Ya no necesitas leer tus valores porque los llevas dentro. Y eso cambia tu forma de relacionarte con todo, con tu pareja, con tus hijos, con tus colegas, con tus propios pensamientos. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la intención, desde el compromiso profundo con lo que elegiste ser. A veces te costará. Habrá días en que te traicionen, te hieran, te provoquen y sientas que es injusto quedarte en calma, que tienes derecho a levantar la voz, a devolver el golpe. Y sí tendrás ese derecho, pero también tendrás la opción de no hacerlo. Y esa opción, cuando nace de la conciencia, no te debilita, te honra. Porque nada es más poderoso que una persona que puede defenderse y elige no hacerlo si eso traiciona su paz. Los estoicos
No buscaban parecer virtuosos ante los demás. Buscaban vivir con coherencia interna, ser lo que decían ser. Y eso, aunque exige esfuerzo, se convierte en fuente de libertad. Porque ya no necesitas adaptarte a cada circunstancia. Ya no dependes del reconocimiento externo. Ya no tienes que construir máscaras para sobrevivir. Solo te dedicas a ser tú mismo, con firmeza, con sencillez, con respeto. En el mundo actual donde todo empuja al ego, la imagen, la competencia, la necesidad de tener siempre la última palabra. Volver a los valores es un acto casi revolucionario. Es negarse a vivir al ritmo de la reacción. Es elegir la profundidad en lugar de la apariencia. Es caminar lento pero seguro, sabiendo que cada paso, por pequeño que sea, va en la dirección correcta. Así que la próxima vez que alguien te haga sentir pequeño, pregúntate, ¿estoy actuando desde mi orgullo o desde mi integridad? Y si eliges esta última, incluso si nadie lo nota, incluso si no ganaste la discusión, habrás ganado algo mucho más grande: la fidelidad a ti mismo. Y eso, cuando se vuelve hábito, te cambia la vida. Entrena tu mente a diario. La mente, al igual que el cuerpo, necesita entrenamiento constante si deseamos que funcione con claridad y fortaleza en los momentos de tensión. Esperar mantener la calma en medio de una provocación sin haber preparado el terreno antes es tan ingenuo como pretender correr una maratón sin haber dado un solo paso de entrenamiento. El autocontrol no aparece por arte de magia. Se cultiva, se afila, se ensaya cada día en lo pequeño, en los detalles aparentemente insignificantes que son en realidad los cimientos de tu equilibrio interior. La filosofía estoica nunca fue una teoría para debatir en salones o para lucirse en conversaciones sofisticadas. Fue y sigue siendo una práctica viva diseñada para enfrentar el caos de la existencia con lucidez y entereza. Para los estoicos, entrenar la mente no era opcional. Era una necesidad diaria tan esencial como alimentarse o dormir, porque sabían que lo que no se trabaja se debilita, y lo que no se fortalece te abandona justo cuando más lo necesitas. Marco Aurelio, emperador de Roma, líder del mayor imperio del mundo, conocido en su época, guerrero, legislador y filósofo, entendió esto como pocos. En lugar de dejarse llevar por la grandiosidad de su cargo, encontraba tiempo, incluso en campaña militar, incluso bajo presión, incluso rodeado de enemigos, para detenerse a escribir, no cartas políticas, no discursos públicos, sino algo mucho más íntimo: pensamientos, reflexiones, advertencias para sí mismo, registros de sus flaquezas y recordatorios de sus principios. A lo largo de los años, ese ejercicio constante se convirtió en lo que hoy conocemos como Meditaciones, uno de los libros más influyentes de la historia de la filosofía práctica. Pero lo más fascinante de esos textos no es su sabiduría teórica, sino su tono. Son notas personales, instrucciones de un hombre a sí mismo. Frases como: hoy encontrarás a personas ignorantes, ingratas, arrogantes. Recuerda que no son malvadas por naturaleza. Compórtate tú como debe hacerlo un ser racional. Este tipo de escritura no era para el mundo. Era para mantenerse en el eje, para no perderse en el poder, en la rabia, en el miedo, para no traicionarse. ¿Y qué nos dice esto a nosotros? Que si alguien como Marco Aurelio, rodeado de guerra, traición y tensiones cotidianas, encontraba tiempo para entrenar su mente, nosotros también podemos hacerlo. Tal vez no con un ejército esperando órdenes, ni con senadores conspirando a sus espaldas, pero sí con problemas reales. Una familia que exige un trabajo que presiona un cuerpo que envejece, una sociedad que no para de pedir más. Y en ese contexto, el entrenamiento diario de la mente no es un lujo, es una protección, una forma de recordarte cada mañana quién eres, qué te guía, qué tipo de persona quieres ser antes de que el mundo empiece a empujarte en todas direcciones. No necesitas horas, no necesitas libros complejos ni rituales sofisticados, solo necesitas intención.
Y 5 minutos. Sí, solo 5 minutos cada mañana pueden marcar la diferencia entre un día vivido desde la reacción y un día vivido desde la conciencia. Permíteme proponerte una rutina mental estoica de 5 minutos. Simple, profunda, efectiva. Puedes hacerla en silencio en tu cama al despertar o mientras tomas tu primer café. Lo importante no es el dónde, sino el cómo. Este pequeño ritual está diseñado para templar tu mente antes de que el ruido externo la invada, para blindarte sin cerrarte, para centrarte sin endurecerte. Vamos paso a paso. Minuto 1. Conexión con la realidad. Cierra los ojos un momento. Respira profundo. Siente tu cuerpo. Recuerda que estás vivo. Y dite a ti mismo con firmeza: hoy habrá contratiempos. Hoy quizás me critiquen, me ignoren, me contradigan. No porque el mundo esté en mi contra, sino porque así es la naturaleza humana. No me lo tomaré como algo personal. Este primer minuto no busca desmotivarte. Busca anclarte en una expectativa realista que evita la decepción infantil cuando las cosas no salen como quieres. Te prepara, como un soldado que afila su espada antes de la batalla, sin dramatismo, con serenidad. Minuto 2. Recuerdo de tus valores. Piensa en los principios que elegiste en tu código estoico. Tal vez valoras la paciencia, la justicia, la humildad, la compasión. Dite mentalmente: hoy actuaré desde tu valor elegido. Aunque me provoquen, responderé desde aquí. Por ejemplo, mi paciencia es más fuerte que cualquier grito, o mi integridad vale más que demostrar que tengo razón. Este segundo minuto es como ajustar tu brújula antes de salir al mundo. No para tener todas las respuestas, sino para no perder el norte cuando lleguen las turbulencias. Minuto 3. Visualización anticipada de desafío. Piensa en una situación que pueda sacarte de quicio. Tal vez una reunión difícil, una conversación pendiente, un imprevisto que sabes que puede aparecer. Visualízalo con calma. No lo exageres, solo observa. Luego imagina cómo actuarías si estuvieras en tu mejor versión. ¿Qué dirías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué tono usarías? Esta visualización no es una predicción negativa, es un ensayo emocional. Marco Aurelio hacía esto cada día. Prever para no ser sorprendido. Y así cuando llegue el momento no reaccionarás desde el susto, sino desde la preparación. Minuto 4. Agradecimiento sereno. Haz un breve recorrido mental por lo que sí está bien en tu vida. No lo digas por decir. Siéntelo. Tal vez tengas salud. Tal vez tengas a alguien que te quiere. Tal vez estés respirando sin dolor. Tal vez hayas sobrevivido a cosas más duras. Agradece no con euforia, sino con hondura. Gracias por lo que tengo. Hoy, aunque falten cosas, puedo empezar desde aquí. Este minuto no es para ignorar lo que falta, sino para recordar lo que ya está. Porque el ego siempre quiere más. Pero la sabiduría sabe valorar lo que es. Minuto 5. Frase estoica de anclaje. Elige una frase breve, poderosa, que te acompañe durante el día. Puede ser de Marco Aurelio, de Epicteto, o una creada por ti. Escríbela en un papel. Guárdala en tu bolsillo. Léela cuando lo necesites. Algunas ideas. No son los hechos, sino mi juicio sobre ellos lo que me perturba. El insulto no toca mi alma si yo no lo permito. Puedo elegir cómo responder, y eso me basta. Este quinto minuto es tu sello, tu recordatorio portátil. Una forma de regresar a ti cuando el mundo intente sacarte de tu centro. ¿Y qué logras con esta rutina? Tal vez no cambie tu vida en un día, pero cambiará tu disposición interior. Crearás un espacio entre tú y tus reacciones. Reforzarás tu identidad como alguien que vive desde lo esencial, no desde lo impulsivo. Y lo mejor, empezarás a observar cómo poco a poco tu mente responde con más claridad, como si al entrenarla en lo pequeño, se preparara para lo grande. Recuerda, la constancia es tu escudo emocional, no el talento, no la suerte, no la circunstancia, sino la disciplina de volver cada día a ti mismo.
de afilar la mente como quien afila una espada que no busca herir, sino proteger la paz. Al principio puede parecer un esfuerzo más, un ejercicio sin recompensa inmediata, pero con el tiempo descubrirás algo revelador. No es que el mundo se volvió más fácil, es que tú te volviste más fuerte. No es que los demás dejaron de provocarte, es que ya no te alcanzan como antes, porque has construido un refugio interior que no se derrumba con cada viento. Y si alguna vez fallas, porque fallarás, no te juzgues, no abandones, solo vuelve, al día siguiente, a los 5 minutos, al primer valor, a la primera respiración, porque entrenar la mente no es un evento, es un camino, uno que se recorre cada día con humildad, con paciencia, con coraje silencioso. Así que mañana cuando despiertes, antes de mirar el teléfono, antes de atender el mundo, atiéndete a ti. 5 minutos, solo tú contigo, solo tu mente entrenándose para ser libre, porque al final eso es lo que busca el estoicismo, una mente libre. Libre del ego, del ruido, del caos. Libre para elegir con claridad y vivir con calma incluso en medio de la tormenta. Rodéate de personas que fomenten la calma. La serenidad no se construye en el vacío, se cultiva así desde dentro, pero también necesita un entorno fértil, un clima emocional que la nutra y no la erosione. Por más firme que sea tu voluntad, si te rodeas constantemente de personas que viven atrapadas en la queja, la irritación o el drama, terminarás tarde o temprano absorbiendo algo de esa energía. Las emociones, como los suspiros o las risas, se contagian. Y por eso una de las decisiones más importantes que puedes tomar en tu camino hacia la paz interior es elegir conscientemente quiénes te acompañan. Esto no significa buscar rodearte solo de personas perfectas sin defectos ni emociones intensas. Nadie lo es. Pero sí implica desarrollar una sensibilidad que te permita distinguir entre quien está luchando por su equilibrio y, por tanto, aporta presencia incluso en su fragilidad, y quien ha hecho del caos un estilo de vida y espera que tú también lo habites. Porque hay personas que no están interesadas en comprenderse ni en calmarse, sino en alimentar el malestar, en repetir los mismos conflictos, en arrastrar a otros a su torbellino emocional. Y si no estás atento, puedes ser parte de ese torbellino sin darte cuenta. Epicteto, el filósofo esclavo que alcanzó la libertad más profunda que un ser humano puede lograr, la del alma, solía advertir sobre el poder del entorno. En una de sus enseñanzas más directas, dijo: evita a quienes se quejan constantemente. De lo contrario, te convertirás en uno de ellos sin darte cuenta. No lo decía desde la superioridad moral, sino desde la comprensión de que la mente humana, incluso la más entrenada, es susceptible al contagio emocional. Si cada día escuchas quejarse, criticar, culpar, vivir desde la victimización, terminarás creyendo, aunque sea parcialmente, que esa es la manera normal de estar en el mundo. Y lo cierto es que no lo es. Puedes vivir desde otro lugar. Puedes conversar desde la profundidad, no desde la superficie de la queja. Puedes acompañar sin absorber, amar sin cargar, sostener sin perderte. Pero para eso necesitas establecer algo que a muchos les cuesta: límites. Límites sanos. Límites claros. No para aislarte, sino para proteger la paz que con tanto esfuerzo estás cultivando. Establecer límites no es rechazar a las personas. Es honrar lo que has construido por dentro. Es reconocer que cada vez que permites una invasión emocional sin medida, estás abandonando tu centro. Y lo haces muchas veces por miedo a herir, por culpa, por lealtades malentendidas. Pero proteger tu equilibrio no es un acto de egoísmo, es un acto de respeto. Porque cuando estás bien contigo, puedes estar mejor con los demás. Y cuando estás desgastado por dentro, cualquier relación se vuelve pesada, incluso con las personas que amas. ¿Cómo se establecen estos límites sin caer en el rechazo o la frialdad? Primero necesitas darte permiso. Entender que tienes derecho a decir: esto no quiero escucharlo ahora,
Hoy necesito silencio. Ese tipo de conversación no me hace bien. No desde el juicio, sino desde la honestidad. Luego expresar ese límite con claridad, pero sin agresión. Puedes decir, por ejemplo, te escucho, pero siento que esta conversación nos está llevando a un lugar muy denso. ¿Te parece si cambiamos de tema? O sé que estás pasando por mucho y estoy aquí para ti, pero hoy necesito cuidar también mi energía. ¿Podemos hablar de esto otro día? Sí, tal vez no todos lo comprendan. Algunos se ofenderán porque están acostumbrados a que estés siempre disponible incluso para el desorden emocional. Pero eso no es tu responsabilidad. Si tu límite está dicho con respeto, con coherencia, con firmeza tranquila, entonces estás haciendo lo correcto. Estás diciendo, mi paz también importa, y eso es valiente. Porque muchos prefieren la incomodidad propia antes que el conflicto con otro. Pero vivir así te va alejando poco a poco de ti mismo. Y ningún vínculo merece ese precio. No se trata de abandonar a quienes atraviesan momentos difíciles. Todos hemos necesitado contención en algún punto. Todos hemos sido esa persona que se queja, que llora, que está atrapada. La diferencia está en la disposición. Quien quiere salir del pozo, agradece una mano y un límite. Quien ha hecho del pozo su identidad, se aferra a ti para no quedarse solo ahí. Y tú tienes que saber la diferencia. Puedes ofrecer apoyo, pero no reemplazar el trabajo que el otro debe hacer por sí mismo. Así como es importante aprender a poner límites, también lo es aprender a buscar activamente compañías que te eleven. Personas que sin necesidad de hablar de filosofía o desarrollo personal viven con cierta templanza, que no alimentan el escándalo, que saben escuchar sin interrumpir, que opinan sin imponer, que te hacen sentir más liviano después de un café. Son esas personas que no siempre tienen la respuesta perfecta, pero cuya presencia ya es en sí misma una forma de respuesta. Personas con las que puedes respirar más lento, con las que puedes ser tú sin estar en guardia. No siempre son fáciles de encontrar. A veces no están en tu entorno inmediato, tal vez no están en tu familia ni en tu círculo más cercano, pero existen, y mientras aparecen, porque aparecerán si tú también te conviertes en una de ellas. Puedes buscar esa energía en otros lugares, en un libro que te calma, en una charla pública que te inspira, en una práctica de meditación compartida, en una comunidad, aunque sea virtual, que valore el silencio tanto como tú. El estoicismo no es solo un camino de introspección, sino también de discernimiento. Saber con quién compartes tu tiempo, tu atención, tu energía, es parte esencial de ese camino, porque no todos los vínculos suman. Y está bien reconocerlo. Hay relaciones que fueron necesarias en un momento, pero que ya cumplieron su ciclo. Hay afectos que se sostienen solo por la costumbre, no por la verdad. Y no tienes que quedarte ahí. Puedes agradecer lo vivido y seguir tu camino con más conciencia. Quizá en este punto ya te hayas dado cuenta de algo. Este proceso de cultivar tu paz interior no es una tarea pasiva. Es un acto activo, decidido, constante. Requiere elegir cada día qué permites entrar en tu mente, qué tipo de conversaciones sostienes, a qué entornos te expones. Y eso incluye revisar con honestidad qué tan dispuesto estás a ser influencia de calma también para otros. Porque la pregunta no es solo ¿con quién me rodeo?, sino también ¿cómo se sienten los demás después de estar conmigo? ¿Los dejo más serenos o más agitados? ¿Los empujo al juicio o los invito al entendimiento? ¿Transmito tensión o estabilidad? La paz también se contagia. La templanza también se irradia. Y si tú eliges vivir desde ese lugar, no solo protegerás tu mundo interior, también empezarás a transformar sutilmente el de los demás. Volvamos a Epicteto, a ese hombre que, a pesar de haber sido esclavo, nunca permitió que el resentimiento gobernara su espíritu. Su libertad no comenzó cuando le dieron la manumisión, sino mucho antes, cuando decidió que su mente no sería territorio de nadie más. Él entendió que estar rodeado de personas agitadas, reactivas, superficiales, podía intoxicar su filosofía más que cualquier castigo físico.
Por eso se cuidaba, se alejaba, elegía, no por arrogancia sino por claridad, porque había descubierto algo que vale más que la razón, la serenidad. Y tú también puedes descubrirlo. Puedes empezar hoy mismo. No tienes que cortar lazos de golpe ni cambiar de círculo social drásticamente. Basta con observar, con escuchar con más atención, con empezar a decir no, cuando algo dentro de ti grita basta, con decir sí a espacios, personas y actividades que te devuelvan a ti mismo. Rodéate de quienes te recuerdan quién eres cuando lo olvidas, de quienes no compiten contigo, sino que celebran tus pasos, de quienes no agotan, sino que nutren, porque en el fondo la calma no es solo una conquista personal, es también un regalo que se cultiva en compañía. Y tú mereces ambas cosas: paz y vínculos que la honren. Usa el humor como herramienta de desarme. En medio de un mundo que a menudo nos empuja al dramatismo, al juicio o al resentimiento, el humor aparece como una forma inesperada, pero profundamente sabia, de resistencia interior. No es el humor vacío superficial que evade o banaliza lo importante. Es ese humor fino, sutil, que observa la naturaleza humana con compasión y una leve sonrisa. Ese que, sin minimizar el dolor, tiene la capacidad de desinflarlo, como una brisa que entra por una ventana cerrada y, sin pedir permiso, cambia la temperatura emocional del momento. Desde la perspectiva estoica, el humor no es solo una válvula de escape, sino una estrategia lúcida, una forma elegante de desarmar tensiones antes de que se conviertan en batallas. Una herramienta que, bien utilizada, revela inteligencia emocional, templanza y una profunda comprensión de la vida como proceso imperfecto. Reírse no de otros, sino de uno mismo, de lo absurdo, de lo imprevisible. Es una manera de demostrar que tu paz no depende de tener el control absoluto, sino de cómo decides responder cuando ese control se esfuma. El humor, cuando nace desde la conciencia, es una muestra de poder sutil. Desactiva al que provoca, suaviza al que se tensa, calma al que teme. Es una forma de decirle al mundo: puedo ver lo que sucede, y aún así no permitiré que me robe la ligereza, porque sí, ser profundo no está reñido con ser ligero. De hecho, los sabios más lúcidos que han pasado por este mundo han sabido reírse incluso en los momentos más oscuros. No porque fueran cínicos, sino porque entendían que tomarse todo demasiado en serio puede ser a veces otra forma de ego. Hay una anécdota fascinante sobre Séneca, el gran pensador estoico, que refleja esta actitud con claridad admirable. Cuando el emperador Nerón, consumido por su paranoia y su deseo de control absoluto, le ordenó quitarse la vida, una condena disfrazada de opción, Séneca no suplicó, ni se quebró, ni se hundió en la tragedia. En lugar de eso, recibió a sus amigos, les habló con serenidad, y en medio de sus últimas horas pronunció frases cargadas de ironía y lucidez. Incluso al ver cómo su cuerpo no respondía a los métodos habituales para acelerar la muerte, como los baños calientes o el desangrado lento, se permitió comentar con un dejo de humor que ni su final obedecía los planes imperiales. Lo hizo no para burlarse del sufrimiento, sino para demostrar hasta el último instante que su alma no podía ser vencida, que su libertad estaba intacta. Esa forma de humor no niega la gravedad de la vida, pero la pone en perspectiva. Es como si el alma, en lugar de endurecerse o quebrarse ante lo inevitable, decidiera volverse flexible como una rama que se dobla ante el viento, pero no se rompe. Reírse así es un acto de sabiduría. Uno se permite ver la escena completa, no solo desde dentro, sino también desde fuera. Y al hacerlo gana distancia, gana libertad. Todos hemos estado en situaciones donde el ambiente era tan tenso, tan cargado, que parecía que cualquier palabra podía ser la chispa de una explosión. Y sin embargo basta a veces un comentario simple, una observación irónica, dicha con calidez, no con sarcasmo, para que todo el escenario cambie. Las miradas se relajan, los cuerpos bajan la guardia, los ánimos se distienden. Lo que parecía una batalla inminente
Se convierte en una escena compartida casi cómica en la que todos recuerdan que son humanos imperfectos falibles y profundamente iguales. Pero el humor más poderoso no es el que apunta hacia afuera, sino el que nace de la capacidad de reírse de uno mismo, de tus errores, de tus manías, de tus momentos de torpeza o contradicción. No desde el desprecio, sino desde la ternura. Cuando aprendes a reírte de ti sin juzgarte, descubres que ya no tienes miedo de equivocarte, que no necesitas defender una imagen perfecta, que puedes soltar la tensión de tener siempre la razón. Y eso, además de liberarte, desarma al otro. Porque una persona que se ríe de sí misma es invulnerable al ridículo. No hay crítica que la afecte, porque ella ya se conoce y ha hecho las paces con su imperfección. Ahora bien, ¿cómo se cultiva este tipo de humor estoico? ¿Cómo pasamos de la queja o el enojo a una sonrisa honesta y profunda? Te propongo un pequeño ejercicio. Es sencillo, pero requiere disposición, no para burlarte de tus emociones, sino para redirigirlas con inteligencia. Ejercicio práctico. Transformar una queja en una risa. Toma una hoja y escribe 3 quejas que hayas repetido en los últimos días. Pueden ser pequeñas. El tráfico me desespera. Mi jefe no me escucha. Todo el mundo llega tarde. Escribe cada una como la sientes sin filtros. Luego léelas en voz alta, como si fueran parte del monólogo de un personaje en una obra de teatro absurda. Dale un tono dramático. Imagina que estás representando a alguien que ve todo como una tragedia griega. Aumenta el tono si hace falta. Exagera un poco y escucha tu propia voz. Notas algo. Probablemente en algún momento empieces a sonreír, a sentir que esa queja tan seria hace un momento se ha transformado en algo casi cómico. No porque el problema haya desaparecido, sino porque has cambiado la manera de mirarlo. Después, reescribe cada queja en forma de broma ligera o de metáfora absurda. Por ejemplo, el tráfico es mi maestro zen, me obliga a practicar la paciencia que no tengo. O mi jefe me escucha tanto como una piedra. Pero al menos la piedra no interrumpe. El objetivo no es ridiculizar tu malestar, sino cambiar la lente. Introducir aire en lo que estaba estancado. Respirar. Si haces este ejercicio cada vez que una queja comience a repetirse en tu mente, verás cómo cambia tu relación con ella. Lo que antes era un bucle, se convierte en una escena pasajera. Y tú, en lugar de ser la víctima de la situación, te vuelves el narrador consciente de tu experiencia. El humor estoico no es una huida, sino una vía, una forma de avanzar sin cargar más de lo necesario. Y es además un puente, porque pocas cosas unen tanto a las personas como la risa compartida. Cuando puedes mirar a alguien incluso en medio de una tensión y soltar una observación ligera, abres la puerta al entendimiento. No como una estrategia manipuladora, sino como un gesto de humanidad. Como quien dice, sí, esto es difícil, pero también es parte del viaje. Y aquí estamos juntos sobreviviendo a nuestra propia torpeza. En un mundo cada vez más reactivo donde la indignación está a flor de piel y el juicio es moneda corriente, reírse con compasión se ha vuelto un acto revolucionario. Una forma de resistencia elegante. Una declaración silenciosa: no permitiré que la gravedad de las cosas me arrebate mi ligereza. Recuerda esto, la profundidad no está reñida con la sonrisa. El coraje no excluye la risa. Y la templanza, esa virtud estoica por excelencia, se fortalece cuando se combina con la capacidad de reír, incluso en medio de lo inesperado. Así que la próxima vez que sientas que estás a punto de caer en la queja, en el drama o en el reproche, detente un segundo, respira y pregúntate: ¿hay algo en esta escena que pueda hacerme sonreír, aunque sea un poco? Si la respuesta es sí, hazlo. Si es no, intenta mirar de nuevo. A veces la primera sonrisa no viene por lo que ves, sino por cómo eliges ver. Haz del humor una herramienta no para escapar del mundo, sino para habitarlo con más gracia. Y verás cómo, sin darte cuenta, comienzas a caminar más ligero.
y a vivir más en paz. Practica el desapego emocional. El apego emocional, aunque natural, puede ser una de las causas más profundas de nuestro sufrimiento. Desde el momento en que llegamos al mundo formamos vínculos. Nos aferramos a las personas, a las experiencias, a las expectativas, como si de esas anclas dependiera nuestra estabilidad emocional. Pero lo que a menudo no vemos es que en lugar de darnos seguridad, ese apego nos convierte en prisioneros de lo que creemos que debemos conservar. Y así, cada vez que perdemos algo o alguien, sentimos que una parte de nosotros se desmorona. El desapego no significa indiferencia. No se trata de cerrar el corazón o de negar las emociones que surgen ante las pérdidas. El desapego, entendido correctamente, es una forma de liberación interna. Es la capacidad de amar sin aferrarse, de estar presente, sin ser dueño, de experimentar la vida, sin temerle al cambio. En otras palabras, el desapego es un acto de sabiduría. Es saber que aunque todo lo que amamos puede desaparecer, nuestra paz interior no depende de lo que poseemos o de lo que perdemos. Porque lo verdaderamente valioso no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento comienza cuando dejamos que nuestra mente se aferre a lo que es incierto, a lo que está fuera de nuestro control. Por ejemplo, imaginemos que amamos profundamente a alguien. Es un amor que nos llena, que nos define, que parece darle sentido a nuestra vida. Pero lo que a menudo no nos dicen es que al mismo tiempo el amor que se convierte en apego nos pone en una posición vulnerable. Empezamos a depender de la otra persona para ser felices. Empezamos a necesitar su presencia, su aprobación, su afecto para sentirnos completos. En el momento en que esa otra persona cambia, se aleja o incluso nos deja, sentimos que nuestra estabilidad emocional se desploma. Ya no somos los mismos. Nos sentimos vacíos, perdidos, porque hemos depositado nuestra paz en algo que está fuera de nuestro control. Y es aquí donde se muestra la diferencia fundamental entre amar y depender. Amar es una expresión libre del corazón, una elección que no busca poseer sino compartir. Depender, por el contrario, es la necesidad de controlar lo incontrolable, de aferrarse a lo que no se puede sostener. El amor sano es generoso, libre, y no exige nada a cambio. El apego, en cambio, nos convierte en prisioneros, porque cuando dependemos de algo o de alguien para sentirnos completos, nuestra paz está condicionada a esa fuente externa. Por eso el desapego no es un acto de desamor, sino de amor maduro. Es aprender a amar sin necesitar, a dar sin esperar, a acompañar sin reclamar. Pero desapegarse no es un proceso sencillo. Vivimos en un mundo que nos enseña desde pequeños que debemos aferrarnos a lo que queremos. Nos dicen que el amor es posesión, que las cosas valiosas solo valen si las retenemos. Nos enseñan a temer la pérdida, a ver en el cambio una amenaza en vez de una oportunidad. Por eso, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de perder algo importante, ya sea una relación, un trabajo, una situación de vida estable, experimentamos ansiedad, miedo y resistencia. El desapego emocional requiere práctica y valentía. No se trata de una desconexión fría, sino de un ejercicio consciente de soltar lo que no podemos controlar, de abrazar la impermanencia con serenidad. Y uno de los métodos más poderosos para comenzar a cultivar el desapego es visualizar la pérdida de aquello que más valoramos. Esto puede sonar contraintuitivo, pero al practicar la visualización de la pérdida con aceptación, comenzamos a liberarnos de la necesidad de controlarlo todo. El estoicismo propone este ejercicio no como un acto de desesperanza, sino como una forma de prepararnos emocionalmente para lo incierto. Cuando entrenamos nuestra mente para soltar, para dejar ir, nos damos cuenta de que no necesitamos que todo permanezca tal como lo conocemos. Descubrimos que somos más fuertes de lo que pensábamos y que nuestra paz no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo respondemos a ello. Ejercicio. Visualiza perder lo que más valoras y respira con aceptación. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo. Siéntate con la espalda recta, relajado, y cierra los ojos.
Respira profundamente. Al inhalar, imagina que estás trayendo paz a tu cuerpo. Al exhalar, suelta cualquier tensión que sientas. Con cada respiración haz que tu cuerpo se relaje más y más. Respira con calma sabiendo que en este momento no hay nada que temer. Ahora visualiza algo o alguien que realmente valoras. Tal vez es una persona querida, un trabajo que te apasiona, un logro que has alcanzado o incluso tu propia salud. Imagínate viviendo en un futuro donde esta persona o esta cosa ya no está presente en tu vida. Tal vez haya un cambio, una separación, una pérdida. No te apresures. Permítete sentir lo que surja, pero mantén la calma mientras lo haces. Observa las emociones que vienen. Puede ser tristeza, miedo o incluso resistencia. No las rechaces, solo obsérvalas. Con cada respiración imagina que puedes aceptar la situación sin aferrarte a ella. Imagina que aunque el dolor es real, no te define. El dolor es una ola que pasa, no una roca que te ahoga. Observa cómo en el fondo, aunque el apego se siente real y profundo, tú puedes soltarlo con serenidad. No porque lo desees, sino porque entiendes que la vida es transitoria y que el valor que le das a lo que tienes no depende de que se quede a tu lado para siempre. Cuando sientas que la visualización llega a su fin, toma un momento para darte cuenta de algo importante: lo que más valoras no te pertenece, ni siquiera tu propio cuerpo. Y sin embargo, eso no te quita el derecho de vivir con gratitud, de amar con profundidad, de experimentar con intensidad. El desapego te permite disfrutar de lo que tienes sin miedo a perderlo. No te exige que renuncies al amor, sino que te pide que incluso en el amor seas libre. Ahora respira nuevamente profundamente y al exhalar suelta cualquier resto de resistencia que quede. Imagina cómo al hacerlo te sientes más ligero, más en paz. No porque la situación haya cambiado, sino porque tú has cambiado tu relación con ella. Has aprendido a amar sin aferrarte, a disfrutar sin necesitar, a vivir sin miedo. Este ejercicio no es un truco para deshacer el dolor de la pérdida. Es una forma de entrenar tu mente para aceptar la impermanencia con sabiduría, para reducir la ansiedad que surge cuando nos aferramos a lo que no podemos controlar. Al practicarlo te darás cuenta de que aunque el apego es una parte natural de la experiencia humana, el sufrimiento proviene de no reconocer que todo lo que amamos está en cierto sentido fuera de nuestro control. Y cuando finalmente aceptamos eso, nos damos cuenta de que nuestra paz no depende de lo que se queda, sino de cómo nos relacionamos con lo que se va. El desapego emocional es en última instancia un acto de libertad. Es saber que podemos vivir con amor, con pasión, con gratitud, sin necesitar que lo que amamos permanezca para siempre. Al aprender a soltar, aprendemos a vivir con más intensidad, porque ya no estamos tan atados a la incertidumbre de la vida. Sabemos que lo que es importante no se va con las circunstancias, sino que permanece en nuestra capacidad de amar sin temor a la pérdida. El desapego no es un rechazo a lo que amamos, es una forma de amar sin miedo. Y esa libertad, esa paz interna, es la verdadera riqueza que no puede ser arrebatada. Observa tus pensamientos antes de actuar. Los pensamientos, al igual que las olas en el océano, llegan constantemente. Algunos son suaves, otros intensos. A veces la marea parece tranquila, pero de repente se levantan tormentas que nos arrastran, nos confunden, nos invaden. Esta es la naturaleza de la mente humana. Pensamientos que surgen sin invitación, emociones que emergen de lo más profundo sin previo aviso. Y en ocasiones, la reacción inmediata ante estos pensamientos y emociones se convierte en una fuerza arrolladora que guía nuestras acciones de manera impulsiva. Pero aquí está el truco, la clave para transformar nuestra relación con las emociones y los pensamientos. Lo que no observamos nos domina. El pensamiento no observado es la semilla de muchas de nuestras reacciones. Las palabras que salimos a decir sin pensar, los gestos que no nos damos cuenta de que hacemos, las decisiones tomadas por pura emoción. Todo nace de esa corriente interna que fluye sin control. Si no somos conscientes de lo que está ocurriendo en nuestra mente, nos convertimos en esclavos de ella
reaccionando sin reflexión, dejándonos llevar por la corriente, sin cuestionar a dónde nos lleva. El estoicismo, sin embargo, nos invita a dar un paso atrás, a no identificarnos inmediatamente con nuestros pensamientos. Nos enseña que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Ese espacio es nuestra libertad. El primer paso para cambiar nuestra reacción a las circunstancias es observar lo que ocurre dentro de nosotros antes de hacer algo. La capacidad de observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos es la piedra angular de la automaestría. Los estoicos no eran ajenos a las emociones humanas. Sabían que todos sentimos ira, frustración, celos, tristeza. Lo que hacían era entrenarse para no ser arrastrados por esas emociones. De ahí nace la idea de que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino cómo lo interpretamos. Y si podemos tomar un paso atrás y observar lo que pensamos antes de actuar, podemos cambiar la forma en que respondemos. Sócrates, uno de los filósofos que más influyó en el pensamiento estoico, enseñaba a sus discípulos a cuestionar cada pensamiento que surgiera en sus mentes. Esta técnica, conocida como el diálogo interno socrático, consiste en no aceptar un pensamiento como verdadero simplemente porque haya surgido. Antes de reaccionar, uno debe preguntarse: ¿este pensamiento es realmente verdadero? ¿Me ayuda a mejorar la situación? ¿Es útil para mí o para los demás? Esta reflexión no solo te permite tomar distancia de tus emociones, sino que también te da una perspectiva más amplia sobre la situación. Imagínate, por ejemplo, que alguien te critica injustamente. De inmediato surge la ira, el deseo de defenderte, de reaccionar con furia. La mente te grita: esto no lo puedo permitir. Pero si sigues la técnica socrática, te detienes por un momento. Te preguntas: ¿es esta ira útil? ¿Va a resolver el conflicto? Y de repente te das cuenta de que aunque tu impulso inicial es gritar o reaccionar, realmente lo único que cambiará será tu nivel de estrés y la relación con la otra persona. No hará que la crítica desaparezca, ni hará que la otra persona cambie su forma de pensar. Así que en lugar de reaccionar de inmediato, eliges no actuar, al menos no por el momento. Optas por la calma, por observar lo que sientes, por tomar distancia. La importancia de esta pausa antes de actuar no se limita a evitar reacciones impulsivas o destructivas. También tiene un poder transformador en la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos. Cuando no actuamos desde la reacción, sino desde la reflexión, nos damos a nosotros mismos el espacio para ser más sabios y menos impulsivos. Este es un ejercicio de autocuidado emocional. Un recordatorio de que aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos controlar cómo lo interpretamos y cómo respondemos. La ira, como muchas otras emociones intensas, nos lleva a actuar desde un lugar de locura temporal. Como decía Séneca, otro gran pensador estoico, la ira es una locura de breve duración. En otras palabras, la ira nos posee como si fuera una enfermedad de corto plazo, que surge con gran fuerza, pero que desaparece rápidamente, dejándonos con el arrepentimiento de lo dicho, hecho o decidido. Si no aprendemos a reconocerla y observarla antes de que nos controle, esa locura pasajera puede dejarnos con consecuencias duraderas. La clave está en entender que aunque las emociones son válidas y parte de la experiencia humana, no necesitamos actuar siempre en función de ellas. Las emociones surgen, es cierto, pero somos nosotros quienes decidimos cómo integrarlas en nuestras vidas. Podemos permitir que la ira se disuelva, que la tristeza se acepte, que el miedo se enfrente. Todo esto sucede en ese pequeño espacio entre lo que sentimos y lo que decidimos hacer. Entonces, ¿cómo podemos practicar esta habilidad de observar nuestros pensamientos antes de actuar? La respuesta es simple, pero requiere constancia. El primer paso es hacer una pausa antes de responder, ya sea en una conversación difícil, una situación de estrés o un momento de tensión. Antes de hablar o actuar, haz una pausa consciente de unos segundos. Respira profundamente. Siente el espacio que hay entre el estímulo y tu respuesta.
En ese espacio observa lo que está ocurriendo en tu mente. ¿Qué pensamientos están surgiendo? ¿Son impulsivos? ¿Son útiles? ¿Son verdaderos? Si puedes hacer esto, empezarás a descubrir un patrón interesante. Tu respuesta emocional será más equilibrada y consciente. No responderás desde la rabia, sino desde la claridad. No te dejarás llevar por la urgencia de tener la razón, sino que responderás desde el respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Lo que cambia no es la situación, sino cómo te relacionas con ella. Un ejercicio muy útil para entrenar esta capacidad de observación es la práctica del diario de pensamientos. Cada noche dedica unos minutos a escribir los pensamientos que más te han impactado durante el día. No se trata de juzgarlos, sino de observarlos sin identificarse con ellos. Escribe lo que pensaste en momentos de tensión, de estrés, de alegría, de tristeza. Al escribir, reflexiona sobre cada pensamiento. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Está basado en hechos reales o en interpretaciones emocionales? Este pensamiento me ayudó a tener una respuesta más sabia o más impulsiva. Al hacerlo, no solo entrenas tu mente para estar más consciente de lo que piensas, sino que también fortaleces tu capacidad para separar la verdad de la emoción. Es un ejercicio que con el tiempo te permite ver tus pensamientos como lo que son: transitorios, cambiantes y no siempre precisos. Es importante recordar que el autocontrol no es la represión de las emociones, sino su reconocimiento y gestión consciente. No se trata de negar lo que sentimos, sino de permitirnos ser lo suficientemente sabios como para no actuar desde la primera reacción. El estoicismo, al igual que otras filosofías de sabiduría práctica, no promueve la supresión, sino la observación y la reflexión. Cuando puedes observar tus pensamientos y emociones sin dejar que te controlen, entonces has comenzado el proceso de transformación. En resumen, la estrategia de observar tus pensamientos antes de actuar no solo se basa en evitar la reactividad. Va más allá, te invita a ser un observador consciente de tu propio mundo interior. Te enseña que los pensamientos, aunque intensos, no son dueños de ti. Al integrar esta práctica en tu vida diaria, te conviertes en el maestro de tus respuestas, no el esclavo de tus emociones. Y esa es la verdadera libertad. Convierte cada situación en un desafío personal. La vida en su esencia es un campo de pruebas constante. Algunas de estas pruebas son grandiosas, otras pequeñas y cotidianas, pero todas ellas están diseñadas para poner a prueba nuestra capacidad de resistir, aprender y evolucionar. El obstáculo está ahí, presente en cada rincón de nuestra existencia, esperando ser enfrentado. Sin embargo, ¿qué pasaría si dejáramos de ver esos obstáculos como barreras infranqueables y comenzáramos a percibirlos como oportunidades para fortalecernos? Este simple reencuadre mental es lo que nos permite transformar cada dificultad en una oportunidad, cada desafío en una lección y cada lucha en una victoria personal. El reencuadre no solo cambia cómo vemos las cosas, sino que también modifica nuestra respuesta ante ellas. Cuando decidimos ver cada dificultad como una prueba, nuestra actitud hacia la vida cambia. En lugar de sucumbir al estrés, a la frustración o a la desesperación, elegimos convertir cada situación en un desafío personal. No se trata de negar lo que nos afecta, sino de tomar el control de cómo enfrentamos lo que nos pasa. Cada vez que algo difícil ocurre en nuestra vida, podemos decidir que es una oportunidad para practicar la paciencia, el autocontrol, la resiliencia. En lugar de quejarnos, podemos preguntarnos: ¿cómo puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo mejorar en mí mismo a través de este reto? Este enfoque, aunque simple en teoría, es mucho más desafiante en la práctica. Vivir en un mundo donde las expectativas están constantemente en aumento, donde las presiones sociales y personales parecen no cesar, nos lleva a enfrentarnos a situaciones difíciles casi a diario. El trabajo, las relaciones personales, las pérdidas, los desengaños, todo se combina en una mezcla diaria que, si no manejamos con sabiduría, puede fácilmente arrastrarnos. Sin embargo, lo que distingue a las personas que viven con paz interior
de aquellas que se sienten constantemente abrumadas, es la capacidad de convertir esos momentos difíciles en batallas internas que nos permiten crecer. Los estoicos sabían que la verdadera batalla no se libra contra el mundo exterior, sino contra nuestros propios pensamientos, emociones y reacciones. Cada vez que nos enfrentamos a un obstáculo, la verdadera pregunta es: ¿cómo elegimos responder? Los estoicos entendían que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, lo que realmente importa es cómo nos relacionamos con las circunstancias. Si nos dejamos arrastrar por las emociones del momento, si cedemos al impulso, estamos perdiendo el control. Sin embargo, si decidimos tomar un paso atrás y elegir una respuesta reflexiva, entonces esa situación se convierte en una oportunidad de crecimiento. Imagina, por ejemplo, que te enfrentas a una crítica injusta. El impulso natural es reaccionar con ira, responder a la defensiva, proteger tu ego. Sin embargo, si adoptamos la perspectiva estoica, podemos cambiar la narrativa. En lugar de pensar esto es injusto o no puedo soportar esto, podemos preguntarnos: ¿cómo puedo usar este momento para practicar la paciencia y el autocontrol? Este es el poder de convertir cada situación en un desafío personal. En lugar de caer en el desgano o la desesperación, nos planteamos el reto de mantener nuestra compostura, gestionar nuestras emociones y avanzar con dignidad. Cada desafío, grande o pequeño, se convierte en una oportunidad para practicar nuestras virtudes: resiliencia, sabiduría y paciencia. La mentalidad de enfrentar la vida como una serie de retos no se adquiere de un día para otro. Es un proceso que requiere constancia y autocomprensión. Todos enfrentamos dificultades, y a menudo es más fácil culpar al mundo por ellas que mirar hacia adentro y preguntarnos qué parte de nuestra reacción puede ser controlada. Este entrenamiento constante en la observación de nuestra respuesta emocional y en el fortalecimiento de nuestra mente no ocurre automáticamente. Es necesario un esfuerzo continuo, pero cada vez que tomamos responsabilidad por nuestras reacciones, estamos un paso más cerca de ser la persona que deseamos ser. La verdadera prueba está dentro de nosotros, en nuestra capacidad para mantenernos firmes serenamente ante las dificultades. Considera, por ejemplo, una discusión acalorada con alguien cercano. Si reaccionamos impulsivamente con rabia o enojo, rápidamente podemos dañar esa relación y empeorar la situación. Sin embargo, si usamos la estrategia estoica de observar nuestras emociones, podemos poner en práctica la templanza. En lugar de dejarnos arrastrar por el momento, nos preguntamos: ¿cómo quiero responder? De esta manera transformamos un momento potencialmente destructivo en una oportunidad para fortalecer nuestra capacidad de mantener la calma, de cuidar nuestras relaciones, de practicar la humildad y el autocontrol. Cada desafío que enfrentamos con dignidad y sabiduría nos acerca más a la construcción de un carácter sólido e imperturbable. La vida no tiene que ser un campo de batalla constante, pero sí tiene que ser un terreno de crecimiento personal continuo. Cuando decidimos enfrentarnos a los obstáculos con esta mentalidad, no solo los superamos, sino que nos transformamos. No es el mundo lo que cambia, es nuestra forma de enfrentarlo. Como nos enseñan los estoicos, no hay nada fuera de nosotros que tenga el poder de hacernos sufrir, excepto nuestra propia reacción. Y esa reacción, esa elección, es la que define nuestro destino. Cada vez que cambiamos nuestra forma de responder, cambiamos el curso de nuestra vida. Ejercicio final diario de batallas internas superadas. Para poner esta estrategia en práctica, te invito a un ejercicio profundo y transformador: el diario de batallas internas superadas. Cada noche antes de dormir, tómate unos minutos para reflexionar sobre las dificultades que enfrentaste durante el día. No se trata solo de los momentos grandes o evidentes, sino también de las pequeñas batallas internas que, aunque a menudo no las vean los demás, son las que realmente nos moldean. Haz una lista de los desafíos que enfrentaste, tal vez una discusión difícil, un momento de estrés en el trabajo, una frustración personal o una situación incómoda. Luego,
Reflexiona sobre cómo decidiste enfrentar cada reto. No se trata de juzgar tus reacciones, sino de observar cómo respondiste. Pregúntate a ti mismo: ¿reaccioné impulsivamente? ¿Pude mantener la calma? ¿Cómo puedo mejorar la próxima vez? Al mismo tiempo, celebra tus victorias por pequeñas que sean. Si lograste mantener la serenidad en un momento de tensión, si elegiste tomar una pausa antes de reaccionar, si encontraste una respuesta más reflexiva que impulsiva, anótalo. Reconocer esos logros, por pequeños que sean, refuerza nuestra voluntad de seguir el camino del autocontrol y la sabiduría. Al final de cada semana, revisa tu diario. Haz un balance de tu evolución. ¿Te has vuelto más resiliente? ¿Has logrado mantenerte centrado en situaciones difíciles? Este ejercicio no solo te permitirá observar tu crecimiento, sino que también te recordará que cada batalla interna, cada pequeña victoria te acerca más a la persona que deseas ser. No te obsesiones con la perfección. El objetivo es mejorar un paso a la vez. Este diario de batallas internas es mucho más que un simple registro de eventos. Es una herramienta para el autoconocimiento. Es un reflejo de tu evolución, de cómo has logrado adaptarte a las dificultades y responder con sabiduría. La vida no es un camino recto, pero si cada día lo ves como una oportunidad para mejorar cada desafío, se convierte en un peldaño hacia tu paz interior. Recuerda que no hay tal cosa como un día sin desafíos. Pero a medida que los enfrentas con una mentalidad estoica, no solo los superas, sino que te transformas. La vida misma es el desafío más grande al que podemos enfrentarnos, y al tomar responsabilidad por nuestras reacciones, decidimos quiénes somos. La verdadera batalla está en nosotros. Cada día, cada momento, es una oportunidad para mejorar, para acercarnos a la paz interior que solo la sabiduría y el autocontrol pueden brindarnos. Así que la próxima vez que te enfrentes a una dificultad, ya sea en el trabajo, en tu vida personal o en tus relaciones, recuerda que no se trata de un obstáculo insuperable. Es una prueba, un desafío personal. Cada dificultad es una oportunidad para demostrarte a ti mismo tu capacidad de mantenerte firme, de elegir con sabiduría, de ser el arquitecto de tu propia paz. Y eso finalmente es lo que define una vida bien vivida. Al llegar al final de este viaje, quiero tomar un momento para agradecerte desde lo más profundo de mi ser por haberte unido a mí en estas reflexiones. Cada palabra que has leído, cada concepto que has asimilado, es un paso más hacia la comprensión de un camino que, aunque desafiante, nos ofrece una oportunidad invaluable de crecimiento personal. Este es un camino que no termina aquí, sino que continúa día tras día, con cada decisión que tomamos y cada pensamiento que elegimos. A lo largo de estas estrategias, hemos hablado sobre cómo observar nuestros pensamientos antes de actuar, cómo convertir los desafíos en pruebas de nuestra fortaleza interna, y cómo a través de un cambio de mentalidad podemos transformar cada dificultad en una oportunidad de aprendizaje. Hemos explorado el poder del desapego emocional, la importancia de rodearnos de personas que fomenten nuestra calma, y cómo la ira, el miedo y otras emociones no tienen que gobernar nuestras vidas si decidimos entrenarnos para actuar con conciencia. Lo más importante que quiero dejarte es que todo este viaje es un proceso continuo. No es algo que se logre de la noche a la mañana, sino que es una práctica diaria de autocuidado, reflexión y disciplina. El camino hacia la paz interior, el autocontrol y la resiliencia no es lineal, y habrá días en los que te enfrentarás a dificultades que te desafiarán. Pero con cada desafío superado, incluso si es pequeño, estarás un paso más cerca de convertirte en la mejor versión de ti mismo. No se trata de la perfección, sino de la mejora constante, de estar en el camino, de aprender a vivir con más claridad y serenidad, sin ser arrastrado por las corrientes emocionales. Quiero invitarte entonces a dar el siguiente paso. No dejes que las palabras se queden solo en la mente. Ponlas en práctica. Comienza hoy mismo a implementar una de las estrategias que más resonaron contigo.
Ya sea que empieces a observar tus pensamientos antes de reaccionar, o que tomes un momento al final de cada día para reflexionar sobre las batallas internas que has superado, lo importante es dar ese primer paso hacia la acción. Haz de cada día una oportunidad para crecer, para ser más consciente, para tomar las riendas de tu vida emocional y responder con sabiduría y templanza. Si este contenido te ha sido útil, me encantaría saber tu opinión. Déjame un comentario, comparte tus reflexiones, tu experiencia o cualquier pregunta que tengas. Este espacio está para que podamos seguir creciendo juntos, como una comunidad de personas comprometidas con su bienestar y su desarrollo interior. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas más contenido que pueda seguir ayudándote en este viaje hacia el autoconocimiento y la paz interior. Finalmente recuerda, tú eres el arquitecto de tu propia vida. Los desafíos nunca dejarán de llegar, pero tienes todo lo que necesitas dentro de ti para enfrentarlos con sabiduría. Gracias por tu tiempo, por tu compromiso y por permitirte dar este paso hacia una vida más consciente y plena. Nos vemos en el próximo paso del camino.